Agustín Laje es uno de los más importantes ideólogos o pensadores de la nueva derecha latinoamericana. Yo quiero saber si él está de acuerdo con esa calificación que le estoy dando. Es autor de numerosos libros de éxito, por ejemplo, de Generación Idiota, que ya lo vimos, lo presentamos aquí la otra vez, del libro negro de la nueva izquierda, que es un clásico, o del libro La Batalla Cultural, y trae uno nuevo, que es grueso como el tema que trata, que se llama globalismo, no globalización, globalismo, súper actual. Así que es un gustazo tenerte nuevamente por acá. Después le diremos al público dónde puede presentarse, si es que no está todo lleno ya. ¿Y cómo estás? De nuevo en Miami. ¿Qué tal, Juan? Muchas gracias. Muy bien. No, gracias a ti. ¿Qué diferencia hay entre globalismo y globalización? Globalización es un término que ya tiene sus años a cuestas, aparece en la década de 1980 en el marco de la academia, en el marco del mundo de la economía y de la administración de las empresas, para referir a un fenómeno esencialmente económico. Globalización es un término sobre todo económico que refiere a la interconexión comercial del mundo que se posibilita hacia las últimas décadas del siglo XX gracias a las nuevas tecnologías. Eso es globalización. Ahora, el globalismo es un término político, es decir, ya no refiere a los intercambios comerciales, sino que refiere a la forma de gobierno sobre los hombres. Es un término mucho más nuevo, es un término que se está usando en política, yo diría, en los últimos 5 a 10 años máximo, y me interesó explorarlo a ver qué había ahí. Lo que descubrí es que en efecto, estamos viviendo en el siglo XXI una transferencia progresiva, sin descanso, del poder que va desde los estados nacionales hacia organismos supraestatales. En los últimos años hemos estado viviendo el ensanchamiento de las actividades, de los financiamientos, de las áreas temáticas que atañen a los órganos internacionales, y eso, en mi visión, es un peligro porque esos organismos no tienen control democrático. No sabemos quiénes están allí, bajo qué legitimidad actúan, solo sabemos que constantemente sacan agendas tras agendas tras agendas y cada vez tienen más inserción en la vida de todos los días. Pongamos un caso bastante reciente. ¿Quién determinó las políticas para enfrentar al COVID-19 hace muy poquitos años? Bueno, fundamentalmente, diríamos, los ministerios de salud adoptaban políticas que no creaban ellos mismos, sino que miraban hacia arriba a una organización llamada OMS, parte del sistema de las Naciones Unidas, que iba diciendo a nivel global cómo debía conducirse el mundo frente al COVID. Organización Mundial de la Salud, que dirige Tedros Adhanom. Un comunista. No, peor, que fue ministro de Salud de un régimen acusado de crímenes en Eritrea y en Etiopía. Exactamente, y que además, Somalia. Y si hacemos lupa, además lo interesante es que estos órganos no son estrictamente públicos, es decir, no es que están controlados por los estados. Muchas veces tienen atrás donaciones de entidades privadas que tienen intereses en los temas de estos organismos. Por ejemplo, el principal donante de la OMS se llama Bill Gates. Es una persona muy involucrada en la industria farmacéutica, muy involucrada en los asuntos de las vacunas, que ha desembolsado, en mi investigación yo encontré 599 donaciones multimillonarias, está por encima de las donaciones que da prácticamente cualquier estado del mundo, con la única excepción eventual de los Estados Unidos. Es decir, hay agentes individuales que hoy tienen gran poder político en virtud de su poder económico, y eso es un peligro para el ideal de Occidente de que el pueblo tiene que decidir su futuro político. Quiere decir que cuando yo encuentro argumentos de extremismo ecológico o de género en boca de Petro, que son igualitos a los que encuentro en bocas de Pablo Iglesias o de Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no es casualidad? No, esa es una agenda que viene siendo articulada a nivel internacional, por eso tan rápidamente se ha regado por todos los países, y es prácticamente igual escuchar a cualquiera de los personajes que has mencionado. Mira, hay una agenda en particular que es muy interesante, se llama Agenda 2030, es una agenda de las Naciones Unidas. ¿Es globalista la Agenda 2030? Sin lugar a dudas. Mire ¿Sí? usted, Agenda 2030 son 17 objetivos y 169 Mira que lo tenía metas. apuntado aquí como pregunta, ¿no? La primera. Es que veo que sabe muy bien sobre el tema, porque en efecto es así. Bueno, pero que aparece por todas partes. Aparece por todas partes. No saber. Aparece por todas partes, pero dígame, ¿usted conoce alguna persona
que haya debatido esa agenda, que haya discutido su contenido. ¿Sabe por qué no conocemos absolutamente nadie a quien se le haya hecho la consulta? ¿Usted está de acuerdo con este o aquel objetivo, este o aquel meta? Son, insisto, 17 objetivos, 169 metas que fueron diseñados por apenas 87 personas para implementarse sobre 8.000 millones de seres humanos que habitamos la Tierra. La Agenda 2030 se debe aplicar a más tardar hasta el año 2030, por eso se llama así. Se pretende que todas las naciones adopten estas políticas o estos marcos ideológicos que involucran todos los temas que usted se puede imaginar, desde industria hasta agricultura, energía, cambio climático, género, sexualidad. Todos estos temas están dentro de la Agenda 2030. El problema que hoy tiene esta gente es que esos objetivos no se están cumpliendo y faltan apenas 5 años para que se cumpla el plazo. Yo sé por qué no se están cumpliendo. Porque son imposibles, entre otras cosas, lo que esta gente pide. Porque son carísimos. Exactamente. Aquel truco es muy interesante. Ese es el truco. Mire, en el año 2000, Naciones Unidas lanzó algo llamado Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eran 8 objetivos muy demandantes, que cuando llegó el año 2012 faltaban solo 3 años para que se cumpliera el límite temporal, y Naciones Unidas dijo, miren, no vamos a llegar a cumplir estos 8 objetivos, de hecho no estamos ni siquiera cerca, vamos a armar una nueva agenda llamada Agenda 2030. Entonces, en el año 2015 se lanza esta nueva agenda que ya no tiene 8 objetivos, sino que tiene 17 Clarísimo. Y 169 metas. Esto es tan absurdo como que yo le diga lo siguiente, mire, yo quiero comprarme a fin de mes un Ferrari, y usted me dice, ¿y cuál es su ingreso económico? $1.000 por mes. Usted me va a decir, pero no sea tonto, ese objetivo no es real. Y yo le voy a decir, pero ¿cómo que no? ¿No le parece lindo el Ferrari? Es hermoso el Ferrari, yo sí que lo puedo comprar. Llega a fin de mes, yo vuelvo a esta mesa y usted me dice, ¿y se pudo comprar su Ferrari? Y yo le digo, no me lo compré, pero ya redefiní mi objetivo para el mes siguiente. Mi nuevo objetivo es una nave espacial para ir a la Luna. Usted me dice, pero usted es un tonto. Así funciona hoy Naciones Unidas. No cumple sus objetivos y los duplica. Así funciona el condado Miami-Dade. En la boleta de elecciones hay una pregunta maravillosa que no sé si le sale a todo el mundo, que te dice, ¿quiere usted, no es de curso legal, pero que haya Wi-Fi gratuito en todo el condado? Pero no te aclaran cuánto va a costar ni qué significa todo el condado. Significa que si me voy a los Everglades y estoy conversando con un cocodrilo, tengo que tener Wi-Fi allí en el Everglades. ¿De qué me hablan, no? Entonces, ¿eso es Agenda 2030? Están acostumbrando a la gente a la idea de que hay cosas gratis y que la vida de los individuos depende de los objetivos que los políticos se pongan y que los políticos son quienes van a salvar a la humanidad. Ese es el poder que tiene Agenda 2030. Ahora bien, fíjese que cuando usted ve los objetivos son muy loables. Por ejemplo, hambre cero. Por ejemplo, educación universal. O por ejemplo, no más guerras en el mundo. Eso es para el gran público. Eso para mis universos. Exactamente. Ahora, cuando usted dice, a ver, vamos a hacer lupa y vamos a ver cómo vienen esos objetivos. Mire, hoy 2024 hay más hambre en el mundo que en el 2015 cuando la Agenda 2030 empezó. Hoy, 2024, hay más guerras en el mundo que en el año 2015 cuando la Agenda 2030 empezó. Hoy en el mundo la escolarización está peor después de la COVID-19 que en el año 2015 cuando la Agenda 2030 empezó. Entonces, ¿qué pasó? Naciones Unidas se reunió hace apenas un mes para decir, oigan, faltan 5 años para el 2030 o casi 5 años, no vamos a cumplir estos objetivos, así que ¿cuál es la solución? Agenda 2045. Visión 2040. Ya tienen otra, y es para el 2045. Yo te confieso que empecé a leer la Agenda 2030 y no terminé. Entre 2 razones fundamentales. Una, que todo el lenguaje me recordaba instintivamente el lenguaje de los discursos castristas. Yo viví en Cuba hasta los 24 años, ¿no? Esa tontería metafísica, qué sé yo. Y luego porque cada una de estas cosas se bueno, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto cuesta esto otro? Y estas aspiraciones, ¿quién las va a pagar? Y lo dicen claramente, el primer mundo tiene que pagarlo. A transferir, es una gran transferencia de recursos del primer mundo a lo que ellos consideran. El truco que hacen con China, China no es el primer mundo, es un país en desarrollo. Por lo tanto,
primer mundo debe transferir recursos a China. Mire, es una forma de demagogia global. Así como nosotros nos quejamos del chavismo, de Nicolás Maduro, de los Castro, esto es demagogia a nivel global. La idea de los ricos tienen la culpa de absolutamente todo y tienen ellos que hacer el pago de la cuenta final, al final en realidad en lo que se traduce es en más impuestos para el pueblo en general, que cree que los ricos están pagándolo, pero son los pueblos los que terminan pagando cuentas de burócratas que cobran por decir que quieren hambre cero. Esa es la locura de las Naciones Unidas hoy en día. Bueno, esto es un adelanto del nuevo libro de Agustín Laje, Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Cuando regresemos te tengo dos preguntas. ¿Qué respondes a los que pueden decirte que lo que tú estás argumentando es una teoría conspirativa más? ¿Y qué hay del proyecto 2025? Porque aquí ahora cuando me iba por el Palmetto vi que había una cara de Trump así muy fea y decía, proyecto 2025, Trump quiere que pague más caro por todos los productos. Regresamos. Continuamos hablando aquí con la presentación, va a ser mañana, le vamos a dar después los detalles de cómo reservar, cómo entrar este libro, Globalismo, de Agustín Laje, ¿no? Usar términos de moda, una de las figuras emergentes. ¿Te molesta lo que dije de una de las figuras de la nueva derecha latinoamericana o lo matizas? No, para nada, al contrario. Yo he estado siempre muy cansado de la idea de que ser de izquierda es cool y ser de derechas es propio de una mala persona. Entonces yo reivindico que soy un politólogo de nueva derecha. Hay algo que está emergiendo en nuestra región, es una nueva derecha. En Argentina tuvimos un triunfo en ese sentido a fines del año 2023. ¿Cómo le va a Milei? Muy bien. Mire, Milei lo que está haciendo es impresionante. Milei asumió con una inflación mensual de 25,5%. Si uno mensual. Mensual. Y si uno la medía en la primera semana de ese mes, ¿cuánto daba la inflación diaria? Era de 1% diario. Si uno anualiza eso, se va a 3.600% anual. Y en la segunda semana ya crecía al doble. Es decir, Milei asumió con una hiperinflación instalada. No solamente detuvo esa hiperinflación, sino que hoy la inflación está dando, la última mensual dio 3,5%. Es decir, la derrumbó en solo 10 meses y se espera que muy pronto baje hacia 2. Además, por ejemplo, el riesgo país cuando Milei asumió estaba en 3.000 y un poco más. Hoy está en un poquito más de 1.000. El dólar está más barato hoy que cuando asumió Milei. En los últimos 3 meses el problema del empleo empezó a mostrar mejoras. En temas de seguridad, Milei controló el narcotráfico en Santa Fe, en Rosario, que era una zona muy caliente de los últimos años. Además, en Argentina había un gran tema llamado piqueteros, grupos de izquierdas que se adueñaban de las calles y uno no puede circular por la calle. Mire, le cuento algo, ya no existen más los piquetes en Argentina, ya no existen más. Todos los días se destapan casos de corrupción de los gobiernos anteriores, todos los días se recorta el estado elefantiásico que generaron en los últimos 20 años. Y Milei solo depende hoy de la opinión pública. Y la opinión pública lo respalda a pesar de haber hecho el ajuste más impresionante de la historia. 15 puntos del PBI de ajuste. Terapia de choque, amenazaban con ese nombre en los años 90. Sí. Una pregunta porque estamos aquí en la recta final de las elecciones, el tema de la inflación es tremendo. Hay un colega tuyo, ahora no recuerdo el nombre, que escribió un libro que dice que solo los gobiernos crean inflación, que la empresa privada no crea inflación y que por lo tanto debe ser un delito crear inflación. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, Javier Milei lo ha dicho y de hecho quiere hacer una ley para que aquellos que generen déficit fiscal, que es lo que genera inflación, porque con déficit... Y la impresión de billetes sin respaldo, exacto, ¿no? Planes de infraestructura sociales, etcétera. Es que ese es el punto. Si yo tengo déficit fiscal, o sea, si gasto más de lo que me ingresa, voy a tener que o tomar deuda o imprimir dinero. Ahí está el punto de la inflación argentina. Y Javier Milei ha dicho, apenas pueda, voy a meter una ley para meter presos a aquellos que convaliden el déficit fiscal en la Argentina en los próximos años. Eso va a ser política pública muy pronto en Argentina. ¿Qué le respondes a los que dicen que, podrían decir que esto de un globalismo político es una teoría conspirativa? Mire, yo en la introducción de mi libro siento la metodología y en la metodología lo digo muy claramente, solo me remito a fuentes
oficiales y públicas. Es decir, la teoría de la conspiración se trata de algo que sería secreto, que estaría oculto, fuera del ojo público. No, a mí no me hizo falta entrar ahí. Yo simplemente me puse a investigar todo aquello que Naciones Unidas publica, Foro Económico Mundial, la fundación del señor George Soros, por ejemplo, la fundación de Bill Gates. Es todo información pública. 3 preguntas breves para respuestas breves. Sí. Si la Agenda 2030 es un proyecto globalista, ¿el proyecto 2025 es un proyecto globalista? No, porque es un proyecto, en primer lugar, creado por una fundación de los Estados Unidos. Además es para este país y además de todo, Trump ya dijo que era una cosa extremista que él no lo estaba teniendo en cuenta. Ok. ¿Trump es globalista? Al contrario, es un enemigo de esas instituciones. ¿Kamala Harris es globalista? Sí, de hecho está siendo financiada por muchos de los globalistas. George Soros está desembolsando muchísimo dinero ahí. ¿Cuáles serían las 2 cosas peores del globalismo? Que no tiene control de los pueblos y que es opaco. No sabemos qué pasa en esas salas de reuniones, no sabemos quién define esas políticas. Ok. Vamos a una pausa y cuando regresemos, ¿dónde puede usted conversar en persona con Agustín Laje? ¿Dónde puede adquirir el libro que va a ser presentado mañana, le voy a decir dónde, con una conferencia además incluida, ¿no? Es una hora y media de conferencia. Qué bien, interesante, así que volvemos. Agustín Laje, mañana en el 6280 West de la 21 Core en Hialeah, usted va a tener, esta no es una presentación de un libro normal, es una conferencia, la conferencia cuesta $80, 90 y te llevas el libro a precio módico y es una conferencia especial. Está, bueno, con libro ya está llena, completa. Me parece que ya se han ido todos los libros. Hay un número para llamar y comprobar. Hay un numerito ahí para llamar. Es el 786-510-1225 y usted puede después conversa con la gente. Exactamente, firmo libros, me quedo sacando fotos y la conferencia dura 1 hora y media. Ajá, así que como digo, una de las estrellas emergentes del nuevo pensamiento, ojalá sea el nuevo pensamiento latinoamericano, ¿no? Que es el pensamiento de la libertad y muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable. Cómo no.